Sí, Y, ¿de dónde y- eres? y quizás hayas ido allí alguna vez porque puede ser uno de los pueblos más bonitos de Extremadura. Se llama Sí. Alcántara. Ah, sí, claro. Quiero Sí, ver. Ya, conozco sí, muy ya. bien, Oye, mira, sí. ya lo teníamos hablado. No, pero aquí está todo. Muy bien. No, pero sí, ya. Aquí está. Ya lo viste. Sí. Ya te iba a prestar. Acabo de terminar ahorita. Ah, bueno. Entonces ya sí, estás listo. Vamos para empezar. Entonces ahí no te olvides. Bueno, vamos a Vean, hay cerrar 5 los personas más que quieren micrófonos. ingresar. Sí, sí, ahí está. Vamos cerrando los micrófonos, así hacemos la apertura, ya estamos en vivo. Después del almuerzo. ¿Sí? ¿No regresas? Bueno. Porque tal vez hay algunos detalles. Lo importante es que te pongas de acuerdo con Cerramos los micrófonos, a ver, ahí estamos. Después cada uno cuando va a ingresar a dialogar los habilita. Carlos, quédate con el micrófono abierto, ¿sí? Ahí está. Seguimos con lo de Yaica. Bueno, ya viste que ya quedó instalado. Ahí está. Bueno, arrancamos entonces. Después vamos a ir sumando. Buenos días y buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar hoy aquí en Diálogos en Pandemia. Es un momento que para nosotros es sumamente grato de poder compartir con colegas de distintas latitudes, como decimos nosotros, para abrazarnos a la distancia, para poder comprender lo que nos está pasando y también cómo pensar el día que volvamos a las escuelas y en aquellos casos que también ya han vuelto, cómo han retomado esa vuelta. Y hoy tenemos la presencia como moderador de Carlos Magro. Carlos es un español madrileño que ahí nos está saludando muy bien, que es presidente de la Asociación de Educación Abierta, ha sido colaborador del Departamento de Tecnología e Innovación de la Universidad Camilo José Cela, es licenciado en Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid y en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. Carlos, te lo agradecemos realmente por tu generosidad, por tu humildad de acompañarnos en Diálogos en Pandemia y con estos docentes que nos están acompañando hoy, cada uno desde distintos roles, que es lo lindo de esto de dialogar e intercambiar con docentes, porque cada uno tiene su historia, su formación, su trayectoria, y nos enriquecemos entre todos en esta necesidad de que a la distancia nos podamos acompañar y podamos interactuar. Diálogos en Pandemia persigue eso y está dando sus frutos porque hemos logrado, con el solo hecho de saludarnos, creo que ya es un paso adelante. Así que Carlos, todo tuyo. Muchas gracias, Leandro. Muchas gracias, María, también por la invitación. Muchas gracias a todos los que estáis aquí y en la distancia siguiendo este diálogo, que es un diálogo que me hace mucha ilusión, porque esto de decir al mismo tiempo buenas tardes y buenos días, unos días que en algunos casos son las 11 de la mañana y aquí en España son las 7, en Portugal son las 6, pues es especialmente emocionante. Yo creo que paradójicamente este distanciamiento que nos ha obligado el virus, el estar separados, el muchas veces no estar confinados y aislados, ha acercado a la comunidad iberoamericana como yo creo que nada lo había hecho antes. Es decir, no recuerdo un movimiento de acercamiento entre esta comunidad educativa que hablamos los mismos problemas prácticamente en las mismas lenguas, incluido también el portugués, que también que tan cercano nos es, y creo que esta es una de las cosas que tenemos que, dentro de la gravedad que estamos viviendo y del sufrimiento de muchísimas personas, yo creo que uno de los aspectos positivos es este acercamiento que nos ha permitido a una comunidad que, insisto, creo que hablamos no solo las mismas lenguas, sino también las mismas problemáticas, las mismas necesidades, las mismas ganas por hacer bien las cosas. Entonces, en ese sentido, bueno, pues este buenos días y buenas tardes a mí me hace especialmente mucha ilusión. Y hoy pues tengo conmigo aquí un buen grupo de esas maestras, maestros, docentes, profesores, profesoras de un lado y de otro, de El Salvador, de Argentina, de Chile, de España, de Portugal, que nos reunimos a hablar de un tema que es, el tema, probablemente es uno de los grandes temas, la evaluación. Nos asusta solo decirlo, pero probablemente el gran tema pendiente, la gran innovación
cuestión todavía pendiente, como dice nuestro amigo Cristóbal Cobo, sea el abordaje de la evaluación y entender qué es la cultura de la evaluación, a qué nos referimos por evaluación, qué tipos de evaluación hay, por qué es importante la evaluación, por qué nos está costando tanto cambiar esa cultura de la evaluación, y es un cambio que nos está costando en la escuela, pero que cuesta en general en la sociedad, y probablemente sea una de las respuestas. Socialmente estamos muy preconfigurados a entender solo de una manera la evaluación, y esto evidentemente condiciona los quehaceres de la escuela, lo que hacéis los maestros, y sobre esto queremos hablar, y queremos hablar sobre esto por varias razones. En primer lugar, porque nos preocupa a todos, los que en España, en Portugal, en los países de México, por ejemplo, se está cerrando el curso escolar, y nos preocupa cómo abordar la evaluación de los últimos trimestres, cómo abordar la promoción de curso, y es un tema urgente y, bueno, en caso español prácticamente resuelto, porque ya estamos cerrando ese proceso de evaluación de final de curso. Y en otros países, ¿no? En Argentina, en Chile, en Colombia, que el curso, digamos, que tiene otro calendario, la preocupación que quizá en marzo no era tan grande, pues ya sabemos que está encima de la mesa. No solo está encima de la mesa, sino que incluso los ministerios de todos los países están tomando decisiones, en algunos casos valientes, yo creo, y yo no sé si oportunas o no, pero desde luego valientes, en un tema que es de tremenda complejidad y de tremendo impacto para todos. Y nos preocupa la evaluación no solo porque sea algo que tenemos encima de la mesa, sino porque también creo que la pandemia, el confinamiento, el no estar en las aulas, ha puesto el foco sobre algunas temáticas que no son nuevas, que ya arrastrábamos, algunas complejidades de lo educativo que ya arrastrábamos, pero que ahora la pandemia ha puesto el foco clarísimamente. Ha puesto el foco sobre las desigualdades en general que atraviesan lo educativo y que tanto nos afectan a los docentes. Ha puesto el foco sobre lo curricular, es decir, qué es lo realmente importante de aprender, y ha puesto el foco sobre qué es la evaluación, ¿no? Cómo son los procesos de evaluación, qué significa evaluar, qué tenemos que evaluar, cómo tenemos que hacerlo cuando nos falta elementos de evaluación relevantes, pero que damos por supuestos, como son la mirada, el oído, ver las caras, ¿no? Las sonrisas. Todo eso son elementos de evaluación que constantemente estamos teniendo en cuenta los maestros, los profesores, y que en estos momentos no tenemos a nuestra disposición. Y por eso es tan importante, yo creo, que abordemos este tema. Yo no voy a hablar prácticamente nada más, que voy a lanzaros a cada uno de vosotros algunas preguntas. En principio, la primera que quería lanzaros es para todos, es decir, que tomar la palabra en el orden que queráis. Hacemos, si queréis, intervenciones más o menos cortas para que nos dé tiempo a hablar todos varias veces. Y lo primero que quería preguntaros, y insisto, tomar la palabra el primero que se sienta así con más ganas, es muy tonta, es una pregunta muy, muy tonta, pero ¿por qué es importante para ti la evaluación? Para ti, no digo lo que has estudiado sino para ti, en tu práctica diaria, ¿por qué es importante la evaluación? Arturo, Paula, Óscar, bueno, no os he presentado, os voy a presentar rápidamente para que todo el mundo sepa con quién estamos hablando. Arturo Santano es maestro de primaria de España. Paula Diniz, levantar la mano y así os sitúan, es una maestra de Castelo Branco, de Portugal. Óscar Ruiz es un profesor de secundaria de Santiago de Chile. Rubén Luján es un profesor de secundaria de Argentina. Carla Chechi, Mariela Viali, sois profesoras las dos, con una larga trayectoria, y estáis impulsando ahora mismo un proyecto muy bonito que se llama Horizonte 2050. Y Carlos, mi tocayo Carlos Rodríguez Márquez, estás por ahí, que no te veo ahora, está en El Salvador, está cercano, ¿no?, al Ministerio de Educación, ¿no?, si no me equivoco, en El Salvador. Por tanto, diversidad de voces, diversidad de etapas, diversidad de países, pero mismas problemáticas. Os lanzo la pregunta, ¿por qué es importante para vosotros, personalmente, la evaluación? ¿Quién se anima? Buenas tardes, Rubén Luján. Si quieren, podría comenzar y compartir lo que para mí es la evaluación en estos momentos de tensión
Carlos, me planteé, como vos decías, ¿por qué es para mí, qué es para mí la evaluación? Y me permití, cuando conversaba con mi psicóloga, en esto de entender la pandemia como oportunidad, como obstáculo. Y lo llevé al plano de la evaluación, y me pareció importante también hacerme esta pregunta. ¿La evaluación entendida como obstáculo o como oportunidad? Y creo que debemos tomarla como una gran oportunidad. La evaluación como generadora de información entre el docente y el estudiante, dándole al alumno ese lugar de sujeto activo, protagonista, donde realmente va a haber desencuentros, porque la virtualidad nos ha interrumpido, nos ha hecho eco en esto de aprender lo que para nosotros era desconocido hasta ahora. Muy bien, Rubén. ¿Quién se anima? A ver, yo digo algo. Muy bien, Carla. Bueno, en realidad yo diría que es importante la evaluación porque no podemos no hacerlo. Estamos todo el tiempo evaluando y no existe proceso humano que no requiera de la evaluación, a veces sistemáticamente, a veces asistemáticamente, intuitivamente, formalmente, pero todo el tiempo los procesos deben ser evaluados y esto implica tomar algún tipo de decisión en función de la información que la evaluación nos va a brindar. Y cuando digo todo proceso, estoy pensando en cuando uno va al médico y hace una evaluación para la toma de decisiones, cuando uno evalúa el curso de una empresa, digo, en cualquier ámbito uno necesita obtener información y esa información tiene que ser válida, esa información tiene que ser consistente para en función de eso tomar decisiones. Ahora, eso que en realidad hace tanto tiempo que se viene hablando respecto de por qué la evaluación y para qué la evaluación, es algo que quizá este bendito virus, más allá de todas las cosas negativas que trajo, puso en evidencia que no es lo que estaba sucediendo en muchas escuelas, ¿no? O sea, que la evaluación se había asimilado a calificación y entonces ya la escuela dejaba de enseñar o dejaba de trabajar para enseñar y enseñar, digamos, porque era valioso para adquirir ciertas habilidades para el desempeño en la vida, y pasaba a ser una administración de actividades para ser calificadas, para en definitiva definir promociones en un sistema administrativo, ¿sí? Entonces creo que algunas cuestiones válidas van a surgir de esto y es poner en evidencia que lo que estábamos entendiendo por evaluación en las escuelas muchas veces no tenía que ver con esto que debería ser el proceso de evaluación. Muy bien, Carla, muchas gracias. Óscar, voy a ir. Para ti, ¿por qué es importante la evaluación? Como bueno, yo, profesor de secundaria, además. Sí, de niños y jóvenes. Yo también concibo la evaluación no como calificación, sino como orientación más bien, ¿no? Es como un acompañamiento al crecimiento de los niños y de los jóvenes y una orientación como en dos sentidos. Primero, como vislumbrar caminos de crecimiento para fortalecerlos y también caminos por los que crecer, ¿no? Como desafíos. Más que respetando el ritmo de cada niño y de cada joven, más que como una fiscalización o un enjuiciamiento, una orientación, ¿no? Como un mapa con todo lo que tienen de imperfectos los mapas, pero como un mapa que va abriendo, así como estamos haciendo ahora, ventanas, ¿no? Como para desafíos, como para seguir creciendo, ¿no? Respetando la individualidad de cada niño y de cada joven, ¿no? Entonces, reforzar o apuntalar crecimientos que se están dando y después también ampliar un poco la mirada y acompañar, poniendo al niño y al joven en el centro, acompañar ese crecimiento y abrirle puertas o ensancharle un poquito la mirada como para poder seguir creciendo, ¿no? Pero en ningún caso como calificación o fiscalización, ¿no? No lo concibo así la evaluación. Muy bien, muchas gracias, Óscar. Arturo, para ti, ¿qué es? ¿Por qué es importante? Para ti, no, insisto, que es muy importante tratar desde el corazón. Así. Si algo me caracteriza es que soy excesivamente sincero, tan excesivamente sincero que muchas veces meto la pata. Mira, para mí es importante la evaluación porque he planificado un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y como he planificado un proceso de enseñanza-aprendizaje, necesito
quizás necesite reconducirlo en algún momento determinado. Necesito comprender qué está sucediendo, necesito tomar decisiones nuevas, necesito transformar, voy a necesitar transformar algo. Entonces, para mí es importante por eso la evaluación. ¿Qué es lo que nos está sucediendo? Que nos estamos agobiando en los centros. ¿Pero por qué nos estamos agobiando en los centros? Porque no sabemos evaluar. Estamos acostumbrados a calificar y nos han quitado algo muy importante, que son los contenidos. No podemos evaluar los contenidos. No sabemos evaluarlos, tenemos que calificarlos y no tenemos muestras para calificarlos. Y estamos agobiados en los centros. Pero no por evaluar, sino porque no sabemos evaluar. Muy bien, Arturo, muchas gracias. Mariela, ¿por dónde andas? Hola, buenas tardes. Acá son tardes. Para mí evaluar hoy es, lamentablemente, se utiliza como un instrumento para validar la autoridad pedagógica. El docente, si no califica, digamos, porque hasta ahora se entiende evaluación y calificación del mismo modo. Hasta ahora la calificación y la evaluación fueron el motor por el que el docente atravesaba su autoridad pedagógica. Y creo que la pandemia lo que puso en evidencia es eso, justamente, que la evaluación tiene que traccionar el deseo por aprender y el deseo por enseñar, más allá de una calificación, de una nota, sino que el estudiante quiera atravesar un proceso de evaluación porque es lo que lo hace aprender. Y ahí la autoridad pedagógica entonces la vamos a poner en discusión a partir de qué hacemos como docentes si no podemos amenazar con una nota, con una calificación, como aprobó o desaprobó. Me parece que esa es la oportunidad que tenemos a través de la evaluación hoy, es generar nuevos modos de aprendizaje y de enseñanza. Muy interesante, Mariela. Luego, si nos da tiempo, hay algo tremendamente interesante en Argentina, que es que han quitado la calificación, ¿no? Si no me desmentís. Y entonces esto es como, no sé si es el mejor sueño de algunos, la mayor pesadilla para otros, pero es tremendamente interesante ver qué va a pasar o qué está pasando. Precisamente con esto que decía Mariela, si nos quitan un instrumento que nos es tan importante, que estamos tan acostumbrados, que usamos tanto. Ahora volveremos sobre ello un poco más adelante. Paula, para ti, ¿por qué es importante? Para mí es importante porque es un proceso integrado en el desarrollo curricular. Perdonad, pero mi castellano ya ha tenido mejores días. Si tenéis algo... Es mucho mejor que nuestro portugués. Bueno, pero eso no es excusa. En estos tiempos de pandemia, yo siempre he tenido muchos problemas con esta cuestión de la evaluación, porque siempre es un sinónimo de calificar y calificar es muy, muy, muy complicado. Sin embargo, en mi etapa, la de enseñanza, nosotros tenemos una evaluación calitativa que es bastante mejor que cuantitativa. De todas formas, la evaluación tiene que ser un proceso y es importante porque la evaluación como proceso ayuda a que los alumnos aprendan mejor, pero es un trabajo continuo, sistemático, a diario, y ahora que no tenemos los niños en clase, hay que utilizar todas las formas posibles de interagir con ellos, de recibir, de hacer un feedback, de darles información, de cambiar lo que no está bien o ayudarles a mejorar. Por eso, en cualquier situación, yo creo que la evaluación es importante como proceso en todo nuestro trabajo, no calificar solamente, porque muchas gracias, Paula. No ayuda. Carlos, Salvador, ¿cómo estás? Buenos días allí. Hola, buenos días, buenas tardes. Pues bueno, en esto de la importancia de la evaluación hay varias cosas que necesitamos prestar atención. Primero que evaluación, no solamente en el terreno educativo, sino evaluación en general, significa ir a la realidad, obtener alguna especie de lectura de esa realidad, de variables de esa realidad, variables sobre las cuales luego podemos tomar decisiones. Entonces, en un ambiente de pandemia,
en un ambiente donde nos ha cambiado tanto la realidad, nos ha cambiado tanto la normalidad a la que estábamos ya acostumbrados de años, de décadas, nos ha cambiado todo el entorno. Entonces, esto nos ha forzado a hacer toda una serie de ajustes, de intervenciones con los estudiantes, en los sistemas educativos en general. Entonces, nos podemos nosotros hacer grandes ilusiones de todas las intervenciones que hemos realizado, de todas las adaptaciones que hemos realizado. Si nosotros no tenemos lecturas confiables, objetivas, del impacto que está teniendo no solo la pandemia, sino también nuestro accionar, nuestras adaptaciones a la pandemia, muy fácilmente podemos hacernos ilusiones que no necesariamente contrastan con la realidad. Entonces es importante, no solamente en el aula, también a nivel de sistemas educativos, tener estas mediciones claras de qué es lo que está pasando, cómo está afectando a los estudiantes y qué tan efectivas están siendo nuestras intervenciones. Y algo importante también es no olvidar que la evaluación al final del día no es más que una herramienta que está al servicio de los estudiantes, al servicio del ser humano, y no al revés, porque muchas veces el error más común con el que nos hemos enfrentado, ese es el Ministerio de Educación en El Salvador, es que a veces los enfoques desde los cuales se ve temas como la evaluación, ponen más como la evaluación por la evaluación, la educación por la educación, pero al final del día, todo esto lo hacemos para servir a los estudiantes, para servir a seres humanos. Entonces hay que recordarnos siempre que delante de todo lo que hacemos, hay niños, hay jóvenes, hay seres humanos y es a ellos a los que servimos. Entonces, todas estas capacidades que tenemos, por ejemplo, en un sistema educativo para evaluar, o toda la experiencia que tenemos de evaluación en el aula, etcétera, como sistemas educativos, como escuelas, como docentes, tenemos que ponerlo al servicio de los estudiantes, al servicio del ser humano, al servicio de estos niños. Porque a veces podemos caer en esta idea de educar porque es importante educar, porque la educación no puede pararse, porque etcétera, ¿no? Y toda una serie de eslogans muchas veces, pero en realidad tenemos que recordar eso, ¿no? A veces parece una idea hasta demasiado, pareciera que fuera una idea revolucionaria, lamentablemente, la idea de que la evaluación tiene que servirle de algo a los estudiantes. Y en un ambiente como pandemia tenemos que hacer una revisión muy clara de qué es lo que en realidad estamos dándole a los estudiantes en este contexto, si lo que estamos dándoles en realidad es algo que les es útil, es algo que les sirve, o si los estamos haciendo perder el tiempo. Y más que nunca es importante estar claros de ello, y es importante que todas estas capacidades en evaluación y en otras áreas se pongan al servicio de los estudiantes desde una perspectiva también de solidaridad, porque todos, bueno, lo hemos vivido en persona, estamos afectados por todo esto, en todas estas circunstancias, las medidas que se van tomando, etcétera, estamos afectados en todas las áreas de nuestra vida y todos los estudiantes lo están. Y esto ha sacado a la luz, como ya alguien lo mencionaba, toda una serie de necesidades que antes no se visualizaban, pero que han estado ahí, siguen estando ahí y hoy se magnifican por esta situación. Entonces, justamente las habilidades que permiten a un docente, a una escuela, a un sistema educativo evaluar, son justamente habilidades que se pueden poner al servicio de ajustar todas estas intervenciones, todas estas adaptaciones de nuestro accionar en función de los estudiantes y de que a pesar de todas las circunstancias adversas, todo nuestro accionar sea algo que les alimente, les ayude a su vida, a su desarrollo y les ayude también a superar esta situación de crisis actual que nos está golpeando fuerte a todos y aún más afecta a los niños que dependen de la sociedad, dependen de sus padres, dependen de sus comunidades, muchísimo más todavía, ¿verdad? Entonces sí tenemos una labor muy grande entre manos de repensar no solamente la evaluación, de repensar todas las aristas de la educación en función de los estudiantes y de ayudarles a pasar todas estas circunstancias actuales. Muchas gracias, Carlos. Si os dais cuenta, bueno, aquí estamos 7 personas, más yo que me incluyo, que estoy de acuerdo con todos vosotras y vosotros. Todos hemos hablado de evaluación como un proceso, como algo distinto a la calificación, como una toma de datos, ¿no?, de información de la manera que sea para poder mejorar. Hemos hablado de la evaluación como una ayuda al aprendizaje. Hemos hablado de que el fin de la evaluación no es ser el fin de nada, sino que es el principio de algo. Es decir, que parece que estamos todos de acuerdo y, sin embargo, mi sensación es que luego no pasa esto. Mi sensación es que
hay una cultura de la evaluación tremendamente anclada todavía en la calificación, incluso, desde luego, en las familias, desde luego en los propios estudiantes. Los propios estudiantes son los primeros que te lo van a reclamar si de repente te vuelves muy innovador. Y también creo que muchos compañeros y compañeras. Y entonces, en este sentido, voy a hacer una pregunta así que tiene varias aristas, abordarla que son parecidas, pero la primera es esta, ¿no? Cuando parece que estamos todos de acuerdo, realmente luego no lo estamos. Entonces, ¿qué pasa para que esto que estamos declarando todos de una manera tan evidente, que está escrito, que hay libros, que hay manuales, que los ministerios nos dan guías para hacerlo, que no hemos dudado ninguno en que la evaluación es un proceso fundamental para el aprendizaje, entre eso que decimos y lo que hacemos, no sé por qué, pero lo que hacemos, individual y colectivamente, hay una brecha enorme. Y entonces a mí me gustaría que me ayudaras a comprender el porqué de esa brecha, ¿no? ¿Por qué entre lo que decimos y lo que hacemos? Y a lo mejor uno dice, bueno, no, yo hago lo que digo, bueno, ya está, pero entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que estamos diciendo y lo que pasa en los claustros, Rubén, ¿no? O Arturo, ¿no? Arturo acaba de estar en un, que yo lo sé, o estoy casi seguro, en una comisión de evaluación. Y está en primaria y no sé, no habrá habido cuchillos, pero podría haberlos habido, ¿eh? Y en secundaria yo os aseguro que en cualquier comisión de evaluación hay discusiones difíciles, ¿eh? Porque no todos compartimos lo mismo. Entonces, ¿me podéis ayudar a entender por qué hay esa brecha entre lo que decimos y lo que hacemos? Algunos ya ha dado pistas, ¿eh? Algunos ha dado pistas de por qué. Arturo decía, no sabemos, ¿eh? Sabemos lo que queremos, pero no sabemos cómo hacerlos. Pero ¿me ayudáis a entender el porqué de esa brecha? Y empiezo casi en el mismo orden. Rubén, tú, ¿por qué hay esa brecha y por qué culturalmente, y a lo mejor las familias influyen en esa brecha o influyen... Bueno, influyen claramente, hoy incluso está presente como invitada Patricia, que es coequiper mío, tanto como profesor, lo digo, como director y como inspector en su momento. Creo que hoy, por lo menos en Argentina, puso en tensión claramente cuando se indicó que la calificación numérica ya no iba a ser considerada momentáneamente, sino que íbamos a valorar lo producido por los estudiantes y efectuar las devoluciones para que estas devoluciones inviten a seguir produciendo. Una de las brechas que tiene el conurbano bonaerense, que es lo que yo represento, es no todas las áreas demográficas tienen posibilidad de conectividad. Por otro lado, entiendo que también los docentes ponen resistencia, yo creo que también al temor de esto porque me incluyo, nos quita del área de confort de esto que vos bien decías antes, de que calificábamos numéricamente, y hoy tenemos que valorar pedagógicamente y fortalecer claramente, yo tengo esta convicción de fortalecer el vínculo familia-escuela, escuela-familia, y que cada uno de los docentes logre este propósito. De ahí a la realidad, como vos decís, implica acompañar mucho, y bueno, va a costar, pero se está logrando, de a poco, pero es todo un cambio. Todo un cambio importante. Gracias, Rubén. En el orden que queráis, ¿eh? Arturo, por ejemplo. Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que se está haciendo se está vendiendo una idea de la evaluación demasiado centrada en la rendición de cuentas, demasiado técnica, demasiado administrativa, y se pierde sustancia, se pierde democracia en el hecho de evaluar. Y pueden ser varios los motivos. Creo que hay falta política educativa en ese sentido, ¿vale? Determinados servicios de la administración educativa tendrían que estar mucho más coordinados y mucho más próximos a los centros, mucho más cercanos, para enseñarles a evaluar, para enseñarnos a evaluar. Tenemos que evaluar competencias. Tenemos que conocer el nivel de competencia adquirido por nuestros alumnos. Y estamos evaluando contenidos. Y nos estamos centrando en los contenidos. Ese es el gran problema que tenemos en la evaluación. ¿Pero por qué? Porque supone que
que los documentos institucionales que tenemos en los centros, nuestros proyectos educativos, nuestras programaciones, que las hacemos todos basadas en competencias, copiadas, pegadas, traídas de los mejores documentos de texto de cualquier sitio, son eso, documentos, pero no marcan el mapa, el camino, la línea a seguir por el centro. No son reales. Eso tiene que haber servicios, tiene que haber coordinación educativa, tiene que haber políticas educativas que sigan y hagan efectivos esos documentos y que lo que nosotros decimos sea la verdad, sea la realidad y lo sigamos. Todos tenemos nuestras programaciones adaptadas en competencias y todos nos sentamos en la sesión de evaluación a evaluar contenidos, a calificar contenidos, no a evaluar, a calificar contenidos. Creo que Arturo, ahora imagínate que te pasa lo que les ha pasado a los compañeros argentinos. Ya quería escuchar a ver si Carla y Mariela nos ayudan a entender esto. Que es que les dicen de un día para otro que se acabó, que no califiquen, que no pasa nada, que este año no hace falta calificar, que ya veremos el año que viene, que, ¿no? Que la promoción no es una prueba general, es simplemente una promoción acompañada, una promoción automática, o sea, una promoción con condiciones, que aquí también en España se ha discutido. Y fíjate lo que se nos puso los pelos de punta a todos. Entonces, a ver si Mariela y Carla nos ayudan a entender qué pasa si tú que te pasas, tú no, si un profe que se pasa el día diciendo es que la administración, es que el inspector, es que no me dejan, de repente va y le dice el inspector, no califique usted más, evalúe. ¿Qué pasa, Mariela, Carla? Por lo menos nosotras somos más optimistas. Creo que el docente viene trabajando con todo este proceso. Lo que pasa es que no sabe qué es lo que está haciendo cuando lo hace. Cuando hace intervenciones y evalúa y da retroalimentaciones todo el tiempo en la gestión de la clase, está haciendo una evaluación formativa y está traccionando también estas cuestiones que tienen que ver con la evaluación de otro modo. Lo que pasa es que no sabe que lo está haciendo. Y cuando lo sistematiza y cuando esa información que va obteniendo en la gestión de la clase, haciendo preguntas de metacognición o reflexiones o generando nuevas preguntas a través de lo que el estudiante está mostrando sobre lo que está pensando y lo pone en evidencia el docente, está evaluando y está evaluando formativamente. Cuando le contamos al docente que está haciendo eso y que con esa información alcanza para después transformarla en una calificación, se tranquiliza. Eso es lo que estamos trabajando mucho en Argentina, es algo que viene, por supuesto, ustedes la conocen a Rebeca Nijovic y un montón de otros pedagogos como Axel Rivas, también con su pedagogía de la excepcionalidad, que nos vienen a mostrar que todo esto lo venimos haciendo hace rato y venimos trabajando así. Lo que hoy tenemos que hacer es esa información que obtenemos en la gestión de la clase, porque no necesitamos grandes instrumentos, en la gestión de la clase podemos transformar esa información después al reflejarla en una calificación que es anecdótica, porque lo único que hace es contar qué es lo que el estudiante está avanzando, qué es lo que todavía le cuesta, y nosotros podemos ir ayudándolo a que se dé cuenta de cuál es su proceso, ¿sí? Pero ahí el docente queda como en un segundo plano, y en el primer plano lo dejamos al estudiante generar sus avances, sus mejoras, tener su propio termómetro de lo que le viene sucediendo. Y esto que les decía al principio también, que tiene que ver con aprender por curiosidad y no por una nota, no por ser aprobado, no por promocionar de un año al otro, sino que la escuela lo que genere es esto que está sucediendo hoy en las casas, transformarlo en aprendizaje escolar, ¿no? Meterlo como en un cajoncito, que es lo que hace la escuela siempre, para que después eso resulte una calificación, si es que en algún momento el Ministerio de la Nación o el Consejo Federal, como le decimos acá, pide algún número o alguna escala, que lo único que hace es dar un orden, pero no habla del aprendizaje de los estudiantes. Yo lo celebro y agrego a lo que dice la compañera, soy optimista también, pero con conocimiento del conurbano todavía no está sucediendo. También lo digo como padre de 2 adolescentes que asisten a escuelas estatales, porque digo, sigue existiendo esta tensión entre docentes donde se encuentran en un espacio desconocido hasta ahora, y como nos ha pasado a todos por la pandemia. Digo, quizás este espacio ayude o espero que dé nuevas herramientas o nuevos horizontes para poder enfrentar esta nueva realidad.
Carla, una cosita, sí, y además para que me ayudes a profundizar un poquito más, porque decía Mariela lo de vamos digamos, a la escuela, aunque no estemos yendo, ¿no? Para aprender, ¿no? Porque esa es la gran motivación. Sin embargo, todos sabemos que si yo a un estudiante le digo, ¿tú qué quieres, aprobar o aprender? Pues estoy seguro que la respuesta va a ser bastante unánime. Entonces, para que lo vayamos pensando. Entonces, ¿qué está pasando? Me interesa muchísimo en Argentina cuando quitan ese instrumento tan importante. También me interesa mucho qué está pasando desde el punto de vista de, si lo sabéis, de las familias o de los propios estudiantes, ¿no? ¿Cómo se sienten? ¿Más desprotegidos? Que pueda haber injusticias, que pueda haber, ¿no? Inseguros, incertezas. ¿Cómo lo ves, Carla? Todo esto que estás diciendo está sucediendo. En realidad, cuando nosotros empezamos a trabajar, sobre todo estamos trabajando mucho con talleres, ¿sí? Porque la verdad es que todos los docentes salieron a escuchar a todos los especialistas, ¿no? Y ahora como hay mucho especialista trabajando y por Zoom y Facebook y YouTube, entonces los discursos los aprendieron todos. Ese es el gran tema, ¿no? O sea, los docentes pueden repetir los discursos. Uno escucha a Alicia Camillioni que cuenta que evaluación formativa aparece por primera vez en 1967, cuando yo nací, hace más de 50 años, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y cómo puede ser que uno repite discursos y sin embargo en la práctica algo sucede que volvemos a ciertas cuestiones que algunos autores también llamaron la gramática de la escolaridad? Calificar está asociado a algo que mamamos desde que empezamos nosotros nuestra propia escolaridad. Y está vinculado a que tenemos un sistema, totalmente, está en el ADN. Y está vinculado a que tenemos un sistema graduado. Digo, mientras sucede lo que dice Mariela, que los profes cada vez más generan procesos de retroalimentación, cada vez más van diseñando instrumentos que permiten recoger información valiosa, estamos trabajando cada vez más fuertemente en aprendizaje basado en proyectos para el desarrollo de capacidades, trabajamos con rúbricas para poder evaluar capacidades. Esto sucede, pero termina el trimestre y tenemos que poner una nota. Y ahí es cuando aparece el gran problema y cuando el ministerio decide retirar la calificación numérica, hubo distintas versiones. La primera fue, se retira la calificación numérica, entonces vamos a evaluar con calificación conceptual y volvemos al sobresaliente muy bueno, bueno, y dijeron, no, no es eso, no es una escala, no ponemos de nuevo a los chicos en un orden. El tema es cómo vamos a dar cuenta de lo que están logrando los estudiantes para dos cosas. Uno, como decía Carlos, en función del aprendizaje del estudiante, que es el primer destinatario, pero también para el docente, para que pueda evaluar su propia práctica y poder mejorar su propuesta para nuevamente volver a mejores aprendizajes en los estudiantes, ¿no? Ahora, cuando sacamos la calificación numérica, nos están quitando ese instrumento que nos permitía determinar la promoción en este sistema graduado. Y ese es el gran tema que tenemos, cuando hoy tenemos que saber si me llevo o no me llevo la materia, porque de eso va a depender cuántas me quedan en diciembre o en marzo, y de eso va a depender que yo pase o no de año, es cuando la calificación pasa a tener una relevancia que no tiene nada que ver con el aprendizaje, ¿sí? Por eso lo primero que quieren los chicos es pasar de año, y en función de eso necesitamos todo lo anterior. Entonces es todo un problema el sacar la calificación mientras seguimos conservando un sistema graduado en el cual se pase de un año a otro en función de la cantidad de materias que logré aprobar, no aprender, ¿sí? Así que sí, generó mucha dificultad. Las familias tuvieron que ver, porque las preguntas a veces de los docentes es, ¿cómo le explico a la familia esto? Y uno le dice, la verdad es que con una evaluación, con un informe narrativo o con una rúbrica donde le vas a contar en qué proceso, en qué momento o en qué nivel está tu hijo en su aprendizaje, le estás dando mucha más información y más valiosa que decirle es un 6, es un 8. Y ahí lo entienden. El tema vuelve a ser el pasamos o no pasamos de año, y lo que está sucediendo es que muchos docentes están empezando a preguntarse también si no estaría buenísimo que, superado este periodo de pandemia, dejemos de lado las calificaciones numéricas y las promociones y los chicos siempre vayan aprendiendo y dejemos este sistema graduado. Pero es una utopía excesivamente lejana, ¿no? Seguimos. En este, es que me hace tremendamente interesante, ¿no? Claro, en Argentina se ha hecho el ejercicio de no calificar, también de recuperar esta idea que teníamos en España antes. Se sigue hablando de ciclos en primaria, por ejemplo, aunque la ley ya no los está, la ley actual, muerta, por cierto, no los reconoce, ¿no? Sino que, y esto tiene que ver con esto de la escuela graduada.
Si tengo que pasar año a año, ¿no? Y es muy importante ese paso de año a año, esto nos genera muchísimas tensiones. En Argentina, un poco para aligerar esto, estáis trabajando con un ciclo de 3 años, ¿no? Ciclo de 3 años que facilita que por lo menos haya un par de años en los que no es tan relevantes y ayuda en estas disquisiciones que tú estás planteando. Óscar, tú estás en secundaria. La secundaria siempre es peor en general, bueno, porque es más complicada, ¿no? Y porque incluso en algunos países y en algunas etapas de la secundaria esa calificación tiene relevancia. En otros no, afortunadamente. Entonces, 2 preguntas. Esta idea de por qué, a pesar de que, como tú has dicho bien, ¿no? Esto es un proceso, orienta, ¿no? Algo, la brecha entre lo que decimos y lo que hacemos sigue siendo demasiado grande, a ver si nos iluminas un poco. ¿Y a ti qué te pasaría si te dice en Chile el Ministerio mañana, en Chile además, no califiquéis? Bueno, antes compartía Rubén, ¿no? Yo creo que nosotros acá en Chile esta brecha viene entre lo que decimos y hacemos, viene un poco antes de la pandemia, ¿no? Con un poco el estallido social y el descrédito un poco general de todas las instituciones, tanto religiosas como políticas, sociales, culturales, etcétera, ¿no? También yo considero que esta brecha es muy contextualizada. Yo hago clase en un colegio, en un liceo técnico rural de 1.500 alumnos, donde el colegio no solamente es un espacio seguro, sino un espacio de contención, y donde hay el 90% de jóvenes, la alimentación diaria que reciben es a través del colegio, tanto desayuno como almuerzo como onces. Entonces, la escuela no solamente es un sitio donde ir, sino que es un espacio seguro, también en el contexto rural de nuestras familias, donde se dan, bueno, alcoholismo, etcétera, ¿no? Yo veo que la calificación, la evaluación, perdón, en nuestro caso pasa por proyectos concretos. Nosotros lo hemos considerado así hace años, ¿no? La formación, si no es transformación, no sirve para nada, ¿no? Es formación para la vida. Y si la formación no transforma y trasciende en proyectos cooperativos, nosotros tenemos un liceo técnico agrícola. Entonces, los jóvenes ahora, donde en este contexto de pandemia la presencialidad no está dada. Entonces, toda la parte técnica agrícola, toda la parte con animales, con campo, en zona rural, se pierde si no se embarca uno en proyectos concretos, ¿no? Y en proyectos cooperativos, en proyectos conjuntos y proyectos de transformar la realidad. Nosotros estamos abocados casi a eso, porque si la evaluación no pasa por transformar, ¿dónde está la parte práctica de una titulación técnica? Cuando son jóvenes que salen con su titulación técnico-agrícola, ¿no? Muchas veces, nosotros, lo digo por nosotros, perdemos el foco de que estamos educando o acompañando para la vida. Y eso se tiene que concretar después en experiencias que pueden ser evaluables de transformación, de sentido crítico, de compromiso, de transformación de las realidades, ¿no? La brecha corresponde esta brecha entre lo que decimos y hacemos corresponde a otras brechas también, ¿no? A brechas a nivel económico, a nivel político, donde nosotros, por ejemplo, no todos los jóvenes ni niños tienen acceso a Internet en una zona rural como para tener clases online, ¿no? Entonces, desde eso hasta tener que ir por las casas repartiendo los almuerzos, es nuestra situación, nuestra realidad ahora, ¿no? Claro, la situación de las familias, nuestra preocupación ahora, más que la evaluación, es que el niño o el joven esté bien, ¿no? Porque no en muchas familias, la familia, la casa es un ámbito y un ambiente seguro. En nuestra experiencia, tenemos jóvenes, niños desde 4 años hasta 18, 19, 20 años, el 95% de los jóvenes que terminan los estudios, son las personas que más han estudiado en su casa. O sea, no es un contexto donde haya no sé cómo decir, no es un contexto donde se fomente, ¿no? el desarrollo, la inquietud por aprender. Si no se da en el colegio, las familias no lo potencian, ¿no? Porque la sociedad reclama otras cosas, ¿no?
Entonces, no suele ver con muy buenos ojos un profesional preparado de una forma más crítica, ¿no? Con una inquietud, un sentido más crítico como para transformar y hacer que estas brechas que existen sean menos grandes, ¿no? Sean menos separadoras. Te perdí, Óscar. Sí, es que Óscar está en una zona rural y me comentó que a lo mejor a veces podía perder la cobertura. Vale, seguimos. Me da como cosa hablar estando... Bueno, Óscar, no sé si tú nos oyes, te hemos perdido el final. Ahora has retomado el aire. ¿Querías decir algo más ahí? No, eso. Bueno, vale, nuestra evaluación pasa por transformar... Bueno, también señalas un tema... bueno, eso siempre se dice, ¿no? No solo la educación transformadora, sino también la evaluación como el gran instrumento que en el fondo tenemos para transformar, y si no, es un instrumento más de reproducción que no nos es útil. Señalabas aspectos que no son del tema, en realidad todo está trabado, ¿no? Que es precisamente, yo hablaba de la brecha entre lo que decimos y lo hacemos en términos de evaluación, pero claro, lo que la pandemia nos ha puesto encima de la mesa es lo importante que son las escuelas como dispositivos donde ir, estar. Son entornos evidentemente en los que no solo hay instrucción, sino muchísimas más cosas. Son entornos seguros, son entornos de alimentación, son entornos en los que estás separado de la familia, son entornos de oportunidad, es decir, todo eso que hemos visto tan claramente, afortunadamente, con la pandemia. Carlos, ¿os podríais plantear en El Salvador esta propuesta que ha hecho Argentina, que estaba planteando también Perú, con mucha crítica, y que en España nos duró como más o menos media noche de discusión en Twitter y se nos acabó de pausar al menos durante la calificación? ¿Y esto crees que ayudaría a hacer aflorar esas brechas que existen, que estamos aquí, que os estoy preguntando yo, entre discurso y práctica? Sí, bueno, de parte del Ministerio de Educación de El Salvador se le ha dicho a los docentes que ahorita no es momento para poner calificaciones. De hecho, no es como que se les ha dicho exactamente cómo vamos a hacer para digamos, hacer la certificación de los estudiantes al siguiente nivel, pero sí se les ha dicho que no es momento para calificaciones. Sí se está todavía tomando decisiones respecto de las pruebas nacionales, respecto de si las pruebas nacionales se harían o en qué modalidad se harían. Todo eso son temas que todavía están en discusión. Para nosotros el año escolar comienza en febrero, termina entre octubre y diciembre, y noviembre. Normalmente inicio de noviembre va terminando para educación media. Entonces todavía tenemos varios meses con los cuales podemos trabajar. Posiblemente haya posibilidad de tener algún nivel de presencialidad todavía para final de año. Entonces todavía tenemos algunos meses como para ajustar cómo vamos a hacer ese cierre de año. Pero se ha hecho mucho énfasis en que los docentes ahorita más bien vayan acompañando a los estudiantes, y estamos claros de que muchos docentes incluso han perdido completamente el contacto con algunos de sus estudiantes. Por lo que hablábamos con algunos docentes, directamente estimamos que aproximadamente, no es una muestra significativa, porque esto ha sido más un acercamiento pequeño, pero más o menos el 10% de los estudiantes han perdido completamente el contacto con sus docentes. Estamos hablando de áreas remotas, áreas donde es imposible para el docente moverse a verificar cómo están sus estudiantes. No siempre es posible, a veces hay un par de montañas entre medio y sencillamente no se puede. Entonces sí, son circunstancias en las que nosotros todavía estamos en caliente, igual que me imagino la mayoría de ministerios de educación y de sistemas, todavía en caliente tratando de ajustar nuestras estrategias. Ahora, respecto a lo que tú mencionabas de esta brecha es muy evidente, De hecho, en el Ministerio de Educación, yo creo que esta es una discusión por lo que hemos hablado con otros colegas que trabajamos en evaluaciones internacionales y otro tipo de proyectos. Estas brechas se dan bastante en los demás países latinoamericanos. No sé España cómo funciona, pero al menos en Latinoamérica es muy común de que tenemos nosotros un discurso de parte de, digamos, las áreas técnicas de evaluación y es otra la realidad. Otras las cosas que se hacen en territorio
y lo que reciben los docentes es todavía algo aún diferente. Y muchas veces esto se da sobre todo por las variables políticas. Veamos, en los casos que yo he podido ver personalmente, muchas veces se da porque al cambiar distintas administraciones políticas de gobierno, entonces a las evaluaciones se les va cargando con más responsabilidades, más objetivos, y a veces un instrumento que fue diseñado con la intención de ser un instrumento de promoción, de repente también es de rendición de cuentas, de repente también es un instrumento para alimentar política pública, de repente también es un instrumento y se le van agregando objetivos como que fuera una navaja suiza. Entonces, en lugar de crear otras instancias para ir logrando estos otros objetivos, se le va cargando a los mismos instrumentos y llega un punto en que eso ya no es sostenible. No es sostenible y además el lograr acomodar todos estos objetivos implica más fondos, implica toda una suerte de otros recursos que no siempre están disponibles. Entonces, al final del día, siempre hay como esta discusión política alrededor de la evaluación. Estamos hablando aquí de evaluación externa, sobre todo, evaluaciones a gran escala, ¿no? Entonces, siempre hay toda esta discusión política muy intensa y no siempre el mejor criterio es el que triunfa. Y eso yo creo que lo hemos visto todos y en estas cosas de la pandemia. Es que ha sido, yo creo que en todos los países, porque he estado siguiendo más o menos el desarrollo de varios países, ha sido un espectáculo de circo político en todos los países, donde ya muchas veces las decisiones mejores no se toman, a veces tenemos expertos diciéndonos, este es el mejor camino, y los políticos van y hacen cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque hay un segmento de la población, porque quieren ganar las elecciones por la razón que sea. Entonces, todos estos otros objetivos van incidiendo en los temas, tanto en la forma en que el gobierno al final termina actuando y termina también incidiendo en decisiones como, por ejemplo, las evaluaciones. Y todo esto se va acumulando a lo largo del tiempo. Entonces, va separando más la posibilidad de que se haga realidad todo esto que nosotros mismos hemos dicho que queremos, ¿no? Se va haciendo cada vez más difícil. Y respecto de ya, por ejemplo, lo que reciben los docentes, bueno, justamente eso es lo que pasa. No es tan sencillo, no se puede, digamos, si una evaluación externa se hubiese diseñado con la intención de darle a los docentes una retroalimentación adecuada, una retroalimentación que les sea útil, y fuera ese su objetivo, solo ese es un objetivo ya muy grande, muy difícil de lograr, y si nos concentráramos en eso sería maravilloso. Pero resulta que esta misma evaluación tiene que servir para rendición de cuentas. Entonces, el tratar de barajar todos estos distintos tipos de objetivos muchas veces se vuelve imposible. Muy interesante. Y son normalmente cosas que provienen de la esfera política las que lo generan. Vale, vamos a hacer una última ronda. Carlos señalaba cosas muy interesantes. Sí, dime, Leandro. Rubén. No, Rubén. Quería agregar a lo que dice el colega José, que también depende, claramente que acá en Argentina está pasando, ha sido hace muy poco tiempo, de la predisposición y disposición de los docentes. Porque aquel que ha puesto resistencia, ahora hay una resolución que le indica que lo debe hacer. Entonces, compartiendo lo que decía José y hace un rato Oscar de Chile, digo, esto es real también. Depende es muy necesario que el docente realmente cambie ese paradigma y haga una deconstrucción y una construcción de este nuevo formato que nos toca atravesar hoy, porque de ellos también depende que esto se lleve a la práctica. Hay mucho desconocimiento todavía en relación a este tema, porque teníamos muy naturalizado la calificación numérica y no la evaluación formativa y en proceso, que consideramos que hoy es más que necesaria. Muchas gracias. Muchas cosas interesantes. Yo no quería hablar de evaluaciones externas, que claramente afectan a todo hasta el final, pero es interesante lo que tú estabas señalando, Carlos. A las externas, pero también a las calificaciones de aula, les pasa lo que tú estabas diciendo, que quieren cumplir muchos objetivos y muchas veces objetivos que son contrapuestos. Y esa es una de las dificultades que tienen los maestros cuando tienen que seguir un proceso de aprendizaje, ayudar al aprendizaje de sus estudiantes, al mismo tiempo certificar, al mismo tiempo evaluar su propia actividad, es decir, y eso entra muchas veces en conflicto. Y lo que decía Rubén también es muy interesante, pero también no os olvidéis, y esto es que una cosa es la legalidad y otra la realidad.
y los docentes somos los maestros precisamente en eso, ¿no? En saber que una cosa es lo que nos dicen nuestras leyes, para bien o para mal, otra cosa es lo que hacemos nosotros en las prácticas de aula. Me faltaba escuchar a Paula, ¿no? En esta última reflexión, y ya hacemos la última ronda en la que, bueno, os voy a plantear más propositivos, ¿no? Más propuestas de cosas concretas que se os ocurra que se pueden hacer. Pero Paula, sí quería escucharte un poco sobre esta reflexión en la brecha esta. Sobre las brechas, son una realidad y se agrandan cuando llegamos más al final de la enseñanza, porque tú has hablado, no voy a hablar de eso, de la evaluación externa, pero también tenemos una presión muy grande de las familias y de la sociedad, porque hay necesidad de que los niños vayan a la universidad y tengan unas notas muy buenas, y la competitividad que hay en la sociedad se la llevan a los colegios. Y las familias, en las familias eso es una situación muy difícil de gestionar por nuestra parte, porque nosotros queremos darle importancia a lo que los alumnos aprenden y a sus competencias, pero en las familias y en la sociedad se ve más la calificación y se ve necesaria la calificación, porque eso todo es una cuestión también social. Y entonces la brecha es enormísima. Recibimos orientaciones del ministerio en ese sentido. El discurso del ministerio está un poco en nuestro registro, pero en la práctica después vemos que hay la presión social que manda demasiado en estos momentos, con pandemia o sin pandemia, pero ahora peor. Nuestros alumnos de bachillerato han vuelto a los centros el 18 de mayo, tienen clase a las disciplinas por las que se tienen que examinar para la universidad, y se mantiene todo como antes. Claro, efectivamente, Paula. Tú dile a un estudiante de bachillerato, conozco bien el caso español y el caso portugués, efectivamente, que que la calificación no es tan relevante, que vamos a aprender, ¿no? Que lo importante es las leyes de Newton o de Euler, sino que y cuando esa calificación es tan relevante para su futuro, cuando además tienen que pasar una prueba para acceder a las universidades, es decir, que hay muchos condicionamientos. Entonces, en este sentido, hago la última ronda para que más o menos estemos en tiempo y forma, y os voy a proponer que cada uno, si tenéis un consejo, una propuesta a vuestras compañeras, a vuestros compañeros que nos están escuchando, precisamente para solventar esa brecha entre lo que a veces decimos, evaluación como proceso, como mejora del aprendizaje, frente a calificación, clasificación. Es decir, para romper esa brecha, os voy a pedir a cada uno una propuesta, un consejo, que puede ser para la práctica docente, que puede ser para hablar con las familias, que puede ser para convencer a algún estudiante. Es decir, que a mí no me importa que este consejo sea pensando en a ver cómo se lo cuento a las familias, o a ver qué puedo hacer yo como docente en mi día a día para tratar de solventar o acortar esa brecha entre esa evaluación para el aprendizaje, que todos sabemos que es lo importante, y esa evaluación como certificación y calificación, que tiene en algunos casos importancia, pero que no es lo más relevante del proceso educativo. Entonces, a todos os pido un breves para que nos dé tiempo. Y había levantado muy rápida la mano Mariela, pues ahí va, Mariela, todo tuyo. Yo lo que creo es que esta situación que estamos viviendo nos tiene que invitar de algún modo a responder mejor como escuela. La escuela hoy no venía respondiendo las necesidades de los estudiantes ni de las familias, porque no estábamos educando a chicos que cuando salieran al mundo pudieran resolver problemas solos, problemas de la realidad, sino los estamos educando con contenidos didácticos escolares que no funcionan en la vida.
Entonces, este momento nos invita a desarmar todo lo que veníamos haciendo y armar cosas nuevas para proponer dar respuestas a la realidad. Los chicos hoy fuera de la escuela están aprendiendo muchas cosas que la escuela tiene la obligación de transformarla en contenido escolar. Así que es una invitación a irrumpir un poco con lo que veníamos creando y pensando y dar respuestas de verdad a un futuro que es incierto, que no sabemos a qué nos vamos a preparar y que tenemos que preparar justamente estudiantes o sujetos que puedan desenvolverse en momentos como los que estamos viviendo hoy, porque se van a empezar a suceder de manera más sistemática. Me parece que creo que eso ya es inevitable. Y la escuela tiene que ser parte de la realidad y no como siempre lo hace con una omnipotencia de dar respuesta a algo que quiere dar respuesta por sí misma, pero que no responde a la realidad de los sujetos. Así que es una invitación a ser un poco más disruptivos, a sacar esos esquemas que la gramática escolar no responde como inclusión. En el punto de la evaluación formativa lo que hace es sacar esto que dice acá Flavia Terigi de la escuela al mismo tiempo y para todos igual, sino que la evaluación formativa lo que propone es dar respuesta individualizada cada vez más. La escuela es un ámbito de inclusión y de heterogeneidad. La evaluación formativa lo que permite es hacer un proceso individual, mirando cada uno de los chicos lo que puede y generando nuevas propuestas que el chico puede ir ajustando y no necesariamente necesita del soporte del docente, sino que lo puede ir haciendo en la coevaluación, en la autoevaluación y en la evaluación del proceso. Creo que esa es la invitación, para que la escuela sea inclusiva y responda a la realidad, esta manera de evaluar es la mejor. Gracias, Mariela. Arturo, tú que acabas de terminar prácticamente, no el trabajo, pero sí una parte importante de la evaluación, que se está peleando, estoy seguro, estas últimas semanas y meses con el tema de la evaluación. ¿Tienes algún consejo que dar, alguna propuesta, algo que pienses, bueno, por aquí esto me ha ayudado, esto puede ayudar a otros? Bueno, mira, yo como propuesta así muy práctica, sumamente práctica, nosotros en la tercera evaluación nos han dicho que no es evaluable, ¿vale? Lo que se ha trabajado durante este periodo de confinamiento no es evaluable, entonces, pero hay que rellenar las casillas del boletín de notas, pero no es evaluable. Bueno, está, no sé cómo se come eso. Bien, total, que yo lo que he hecho, porque han sido mis pies y mis manos y mis ojos, es pasar una rúbrica de evaluación a los padres para que me ayuden a evaluar este tercer trimestre. Entonces he hecho una rúbrica de evaluación pues, con ítems sobre los medios tecnológicos que hemos utilizado, la entrega de las tareas y demás, y me la van devolviendo y sobre eso pues voy evaluando la evaluación que no es evaluable. Pero creo que... Sí. Muy interesante, ¿no? Sí, es que... Y luego, como medida para los centros, yo creo que los centros, y vuelvo a insistir, debemos hacer documentos institucionales que sean reales, que sigamos todos. Cuando alguien venga a un centro, tiene que conocer cuál es su proyecto educativo y tiene que impregnarse de ese proyecto educativo. Tenemos que crecer como organización. Tenemos que tomar decisiones que sean colegiadas y muy importantes en todos los aspectos que conlleva la educación, pero más concretamente en la evaluación, ¿vale? Con eso, con una formación que nos lleve a la acción, con una formación que esté coordinada con los distintos servicios educativos y no con la fiscalización de otros servicios educativos. Necesitamos coordinación, necesitamos colegialidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchas gracias. Carla, que tienes la mano levantada. ¿Algún consejo para otros docentes, para otras maestras? A ver, en realidad me voy a sumar un poquito a lo que dijo Arturo y también a lo que dijo Mariela antes. Y no puedo dejar de decir que en la provincia de Buenos Aires, que es donde siempre trabajé, hay un grupo de escuelas que vienen trabajando en un sentido que creo que tenemos que seguir trabajando, que son las escuelas promotoras, es un nombre del programa, son más de 600 escuelas, y que en realidad pasa esto que dijo Arturo, es un equipo docente trabajando de manera colegiada y revisando qué es lo que se está enseñando. Cuando a un chico se le hace una propuesta de abordar un problema
¿sí? De un problema social, un problema ambiental, un problema económico o un proyecto por delante, deja de preguntar si esto entra para la prueba o no, si esto va a ser evaluable o no, y empieza a preguntarse si esto le sirve para resolver el problema, si esto le sirve para poder entender más el proyecto, para avanzar más hacia el logro de lo que quiere lograr. Se hace protagonista de su propio proceso y entonces la calificación pasa a no tener el mismo sentido. Hoy, escuelas que están trabajando de este modo y que de manera colegiada planifican, determinan los proyectos y evalúan colegiadamente en base a las capacidades que se van desarrollando, son escuelas donde no apareció este problema de ahora que hacemos sin la calificación. Ya dejó de ser un problema, porque en realidad un chico quiere hoy saber, porque quiere poder decirle a la mamá que separe los residuos, porque ese es el problema en el que están trabajando, porque quiere salvar el mundo, porque quiere transformar la realidad, y no porque quiere solamente saber qué entra en la prueba, ¿sí? Ahora, esto requiere comunidades pedagógicas o comunidades docentes trabajando de manera coordinada, planteando proyectos y problemas que desarrollen las capacidades esenciales, y el contenido vendrá porque la capacidad en el vacío no se desarrolla, pero va a terminar siendo una excusa o un argumento para el desarrollo del proyecto, y la evaluación y por ende la calificación en la medida en que tengamos un sistema graduado, va a ser una decisión de un equipo docente que profesionalmente va a determinar lo mejor para la trayectoria de ese estudiante. Y por lo tanto, o aprueba o continúa aprendiendo, ¿sí? Pero no aparece, y hay que revisar nuevamente esta idea de repetir, esta idea de no aprobar, esta idea de llevarse las materias y esto. Digo, si bien es una propuesta, también es real que hay un grupo grande de escuelas que vienen trabajando en este sentido. Claro, yo creo que si algo tenemos claro es que hay, como dice nuestro amigo Axel Rivas, muchas esperanzas practicables, ¿no? Que ya están funcionando y que tenemos que ver y visibilizar. Óscar, que te veía asentir bastante a lo que estaba diciendo Carla, que un consejo, una propuesta que creas que puede ayudar a otras y a otros. Yo algo muy concreto que utilizo con los jóvenes a los que acompaño en las asignaturas que les... En Chile la evaluación como calificación, como nota numérica, es del 1 al 7. Entonces, para quitar y para rebajar esa tensión y esa competitividad, al principio de año yo siempre les digo que ellos ya tienen un 7. Mantén tu 7. Porque es distinto partir de algo que tienes que lograr a partir de algo que tienes que mantener, porque el mensaje que se da es tú estás bien, mantén lo que tienes bien y refuerza lo que tienes bien. Es distinto partir del 1, la calificación es del 1 al 7, del 1 al 7, que no, tú ya tienes un 7, manténlo. Simplemente eso, ¿no? Y entonces a ellos les cambia la forma de trabajar, ¿no? Yo tengo que mantener el 7 en conjunto y en grupo, o sea, se trabaja en aprendizaje cooperativo, mantén el 7 que ya tienes. No hace falta que manténlo, ¿no? Es distinto partir de 1 a 7 que en el sentido de que ya lo tienes, manténlo y trabaja con los demás, ¿no? Entonces, ellos mismos, la forma de trabajar los jóvenes es distinta ya, ¿no? Es muy distinta. Muy bien. Carlos, ¿tú qué consejo nos darías? O darías insisto, puede ser también a cómo manejar a las familias, que no es evidente. Sí, Carlos, ahí te oímos. Ahí te oímos. Sí. Bueno, yo creo que lo principal en estos momentos, por las circunstancias, es partir de la solidaridad, de una solidaridad profunda con las comunidades, con nuestros estudiantes, y partir de ahí, priorizar, no es algo nuevo, es algo que ya sabemos bien, que nuestros currículos, nuestros sistemas educativos muchas veces están plagados de muchas actividades, de muchos objetivos que en realidad lo que hacen es hacer que el estudiante pierda el tiempo. Son cosas que nunca les son ni les serán útiles a su vida. Y hoy es el momento de justamente enfocarnos en esas cosas que son verdaderamente esenciales, reducir, quitarle todo ese peso muerto y tratar de enfocarnos en las cosas que de verdad toquen y afecten la vida de los estudiantes. Cada realidad es bien diferente, es bien difícil poder decir cuál es la forma ideal de llegar, porque eso es algo más propio de cada contexto. Solo aquí en El Salvador, un país que es bastante, seguramente más pequeño que el de todos ustedes, solo aquí hay una gran variedad de realidades y no es lo mismo tratar de generar una intervención
en estas circunstancias con estudiantes de la ruralidad, donde no tienen conectividad, donde hay que ir y caminar en medio del lodo hasta su casa. Y otra completamente es en las zonas urbanas, donde todos los estudiantes se conectan muy fácilmente a un Google Classroom o algún otro recurso en línea. O sea, se requiere toda una diversidad de recursos. Cada docente es el que mejor puede conocer la realidad de sus estudiantes. Creo que conviene en ese sentido que los docentes tengan la libertad de adecuar, tengan una flexibilidad de parte de los ministerios de educación, de parte de sus escuelas, de flexibilizar la forma en que van a llegar a sus estudiantes y que puedan hacer una programación ad hoc, sobre todo si se puede con todo el apoyo de quienes deben darlo, ¿no? De los ministerios de educación, de sus directores de escuela, etcétera, para generar estas intervenciones que sean adecuadas para cada salón de clase, que no va a ser lo mismo. Es muy difícil dar una regla general, porque cada escuela, cada salón de clase es su propia realidad, y no se diga aquí entre una diversidad de países, ¿no? Pero sí creo que lo que debe guiarnos sobre todo es el sentido de humanidad, de reconocer que los estudiantes están pasando por una situación tan difícil, que tenemos nosotros que tener esa solidaridad con ellos, con sus familias, con sus realidades. Y creo que si partimos de ahí vamos a poder hallar los mejores caminos dentro de cada uno de estos ambientes. Muy bien, muy importante, muy importante. Evidentemente todos sabemos que ni la evaluación ni la educación son neutros, son tremendamente situadas, contextuales, y de nuevo la pandemia nos lo ha hecho mucho más evidente a todos, o sea que muy importante esto que señalabas. Rubén, sí, un consejo, Sí, mi aporte, quizás leyendo también a los compañeros de Argentina. Yo represento a secundaria, trabajo en secundaria en superior. En este distrito somos 20 escuelas secundarias, soy el coordinador o el administrador de estas 20 escuelas, 20 directores, que costó también a nosotros ponernos de acuerdo o entender este nuevo contexto. Yo mi aporte lo que sería es, lo que yo siempre les digo, es que sea viable. Esto tenemos, esto podemos, con estos recursos. Entonces quizás diseñar propuestas comprendiendo y atendiendo a esos grupos que realmente y claramente son heterogéneos, más en la provincia de Buenos Aires, por esto que ya decían todos los compañeros, ¿no? Entonces quizás una pequeña actividad, pero que sea viable y atendiendo la heterogeneidad de ese grupo diferente, distinto, creo que por ahí vamos. Creo que por ahí es el camino y el sentido. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Paula, que te he dejado ahí, es la que estás más cerca. Sí, aquí estoy. ¿Qué consejo crees que podrías dar, si es que tienes alguno ahí en la cabeza? Sí, en estos tiempos, en mi nivel recibimos indicación para cambiar criterios, ya que tendríamos que cambiar la forma de trabajar con el alumnado. Entonces, la verdad es que sí, cambiamos los criterios, los transformamos, y el porcentaje de criterios que teníamos para evaluar conocimientos los hemos borrado. Pensamos que la evaluación tiene que ser formativa, tiene que ser el aprendizaje tiene que partir de tareas significativas, tienen que ser concretas, tienen que ser adecuadas, y por eso mismo estamos valorando las competencias, el trabajo en equipo, la forma como los alumnos pueden hablar entre ellos, la ayuda de las familias, pero de ninguna forma podemos perjudicar a medios digitales y a otro tipo de cosas que tienen unos pocos. Entonces, evaluación formativa, aprendizajes significativos, y no preocuparnos con los... Te perdemos un poco, Paula. Te has quedado congelada. Vale, ahora está bien. ¿Sí? Sí, Paula, bien. Yo preguntaría, y lo digo ya en voz alta para cerrar, si esos cambios tan interesantes se van a quedar, ¿no? Sería bonito, ¿no?, que se quedasen,
en realidad lo que estás planteando, Paula, es, ¿no?, centrarnos en menos, pero más profundo, y esa sería ¿no?, muchas más cosas, y esa sería la gran pregunta, ¿no? Si somos capaces de luego, a la vuelta, cuando, digamos, recuperemos la normalidad, mantener esa política, ¿no?, de menos criterios, y más centrados en cosas más fundamentales, ¿no? Pero bueno, esa es una pregunta que os dejo ahí, no sé si tú lo tienes claro. Sí, yo lo que tengo clarísimo es que a la vuelta nada puede seguir como antes, porque los cambios han sido muy grandes y hemos visto que hay alumnos, los alumnos son todos distintos y hay que tratarlos de forma individual, pero de todas formas ahora sí podemos ver mejor lo que es, cómo viven los niños, y que el colegio es importantísimo y es el puerto seguro de los niños. Para muchos es el puerto seguro, como ya hablamos hoy aquí. Como decía Óscar. Tenemos que cambiar de todas, sea como sea, habrá que cambiar. Pero para eso tiene que acompañarlos la tutela, el Ministerio de Educación, y tiene que haber una respuesta para colmatar las brechas que existen. Pero yo estoy segura que sí, que vamos a cambiar. ¿Cómo? Será un poco difícil contestarte. Esperamos para ver y esperamos respuestas. Pero fíjate qué interesante, yo creo que todos lo habéis dicho. La pandemia nos ha hecho, por ejemplo, prestar atención a las diferencias económicas, sociales, de vida, de condición de vida. Hemos dicho los países, Argentina clarísimamente, no podemos calificar si no estamos en condiciones de asegurar una mínima igualdad en la provisión de la educación, en el acceso a la educación de todos los niños. Es decir, que hemos puesto sobre la mesa las diferencias de las personas, que parecía que se nos habían olvidado, ¿no? Que en la escuela, no está, en la normalidad, las diferencias tenían que ver con el esfuerzo, tenían que ver con este niño se esfuerza y este no, tenían que ver con el mérito, pero no parece que no tenían que ver con si comía bien, si tenía problemas en casa, y ahora lo hemos puesto tan evidente, y eso afecta a la evaluación, evidentemente, y esto es un tema que yo creo que esperemos todos que lo mantengamos, ¿no? Esta reflexión con mucho más atención y cuidado a que evidentemente no todo es una cuestión de esfuerzo, mérito, como nos han hecho querer muchas veces, sino que las condiciones de vida, los recursos que tienes, cómo es tu familia, las problemáticas que tienes, los miedos que tienes, afectan a muchísimas cosas, entre otras los resultados en una prueba de evaluación, ¿no? Bueno, yo para mantener un poco lo que me dijeron de tiempo, os doy las gracias, enormes gracias por ser tan ligeros en las intervenciones, participar también, entrar en las preguntas, y bueno, nos despedimos con este buenas tardes, buenos días, o boa tarde desde Portugal, y muchísimas gracias a los que estáis aquí y a los que lo habéis seguido desde otras plataformas. Entiendo, Leandro y María, que no sé si queréis decir algo. Nada, yo daros las gracias a todos nuestros docentes, porque sois la voz, sois la palabra y sois los protagonistas de todos los debates educativos. Entonces, os agradezco profundamente que compartáis este espacio con todos nosotros. Y te quiero agradecer, Carlos, tu presencia aquí, porque sé que estás muy liado y has sido muy generoso al querer participar. Muchas gracias a todos y a todas. Pues muchas gracias, Arturo, Paula, Óscar, Rubén, Carla, Mariela y mi tocayo Carlos. Muchas gracias a todos y ahí seguimos. Y a los demás que estáis ahí, que os estoy viendo las caras, no os conozco, pero bueno, os mando un abrazo fuerte, y a los que no os estoy viendo también. Muchísimas gracias. Terminamos. Gracias, Carlos, gracias a todos. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias y buenas tardes.